Dios les bendiga, hermanos. Buenos días en este domingo precioso que vamos a empezar una nueva unidad. La unidad que estamos estudiando es la unidad 3 sobre la palabra de Dios, sobre las escrituras. Y es muy importante porque las escrituras es palabra de Dios. El tema es por qué necesitamos las escrituras, porque es palabra de Dios. Pero antes de empezar vamos a dar gracias a Dios en esta hora y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos enseña y es el que siempre ilumina nuestra vida. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, primeramente para honrarte y para darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has redimido con tu sangre preciosa, Señor, y nos has dado perdón de pecados por la abundancia de tu gracia. Nos has redimido, Señor. Muchas gracias. Y ahora nos das el privilegio, Señor, de hablar de tu santa palabra. Guíanos, enséñanos, ilumínanos, Señor, porque tú eres nuestro Maestro por excelencia, precioso Espíritu Santo. Muchas gracias y háblanos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Amén. La lección que vamos a ver es la lección 17 y la vamos a ver primordialmente en el Salmo primero y el Salmo 119. Es donde está basada la lección de esta mañana. Y la lección, del título de la lección se llama La Biblia habla a las personas. Dios nos habla a través de las Escrituras, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios requiere que meditemos en ella, que estudiemos, que busquemos, que deseemos más de la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, Dios se deleita en nosotros. Dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él se deleitará en las peticiones de tu corazón. O Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Dios se agrada cuando tú le buscas. Cuando alguien busca más de Dios, Dios es generoso y Dios te conoce. Y conoce tus pasos y conoce tus necesidades y conoce tus pensamientos y guía y conduce nuestra vida. Entonces la Biblia habla a las personas. No interesa que esa persona busque de Dios o sea obediente a Dios. También le habla a la persona que no quiere nada de Dios. Aquella que es arrogante y vive una vida en arrogancia creyendo que no necesita de Dios y que solamente es dueño de su propia vida. Dios le habla y hoy en esta noche vamos a ver sobre cómo Dios nos habla a ambas personas. Dios nos habla a través de las Escrituras, porque la palabra de Dios nos forma, nos da carácter, nos dirige. La palabra de Dios nos da dirección para obrar, para pensar correctamente. La palabra de Dios nos informa, nos hace más sabios, nos conduce a hallar el entendimiento de acuerdo a la guianza y al deseo de Dios. La palabra de Dios habla tanto a la persona, como he dicho, que desea más de Dios como el que no. Allá en Hebreos 4:12, los versículos 12 y 13, habla de qué tan profunda es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es algo que sea de historia, o no es algo que sea nada más narrativo, algo que entretenga, sino que la palabra de Dios es viva y conoce exactamente la necesidad que estás pasando en este momento, porque es el Espíritu Santo el que fue el autor de las Escrituras. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan profunda la palabra de Dios que no hay nada que se vaya de su discernimiento. Dice más adelante el versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No es algo nada más que sea un entretenimiento, sino que es un placer. Y en esta noche vamos a hablar sobre eso precisamente, de la palabra viva de Dios. En el versículo clave está en el Salmo 119, 98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El Salmo primero describe que todo ser humano estamos ante los ojos de Dios. Dos tipos de personas, tanto aquel que se esfuerza para buscar más de Dios, como para aquel que no quiere nada de Dios. La palabra de Dios nos forma. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando habla de bienaventuranza, son bendiciones de Dios, porque Dios se agrada a aquel que busca y desea más de Dios. Entonces la palabra de Dios sirve para darnos guianza y darnos dirección. Bienaventurado el varón que anduvo en consejo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir en consejo de malos? Bueno, que no anda haciendo de acuerdo a los deseos de las personas que no quieren nada con Dios. Entonces Dios se agrada y dice, le llena de bendiciones y le dan una bienaventuranza. Será bendito, será bendecido. En el Salmo 119 del 1 al 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El versículo que estamos leyendo en el Salmo 1 dice: ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, no camina de acuerdo a los pasos a las personas que andan haciendo solamente el mal. Ni en silla de encarnecedores ha sentado. En otras palabras, no comparte el tiempo, no comparte el convivio de los deseos de estas personas que solamente desean vivir su vida de acuerdo a sus apetitos, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a lo que ellos piensan que está bien. Pero se olvidan de Dios totalmente. Están separados de Dios totalmente. Entonces, hay una bienaventuranza cuando deseamos más de la palabra de Dios. Una de las cosas muy importantes para saber la guianza o la voluntad de Dios en las Escrituras es leer las Escrituras. Mi pregunta sería: ¿cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? Leído. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es vida. El Señor Jesucristo dice: os parece a vosotros que en ella encontraréis que la vida eterna. En ella encontramos la vida, en ella conocemos de la voluntad de Dios, sabemos de la redención, conocemos del perdón de Dios, de nuestros pecados, sabemos de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios? Si no lo ha hecho, yo le invito a que lo hagamos. De la página 1 hasta la última, como lectura. Porque más adelante Dios nos insta a meditar en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a meditar en la palabra de Dios si no abrimos las Escrituras? Si no sabemos de la palabra de Dios. Para meditar en la palabra de Dios es estar constantemente pensando en las leyes, los mandamientos, los preceptos que Dios ha dado desde el principio, desde Génesis hasta toda la Biblia, abarca sobre la ley de Dios. ¿Recuerdan los mandamientos que le dio la primera pareja allá en Génesis? Sí, es un mandamiento de Dios, una ordenanza de Dios. No hagan esto o hagan esto. No hagan esto para que vivan, porque Dios nos da la vida. Entonces dice: bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Sigue dando más bienaventuranzas porque viene de Dios. Dios se agrada con los que agradan buscar más de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La Biblia no es para que nos dormamos. La Biblia es para que vivamos. Si Dios, el Espíritu Santo, más nos enseña, nos dirige, nos ilumina y como hemos mencionado, nos hace más sabios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos da la guianza, la dirección, la iluminación para caminar y vivir nuestra vida. El Salmo 2.1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como hemos estado viendo, hay bendición en abundancia cada vez que buscamos más de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos está hablando. Cuando la persona que busca más de Dios le habla de esta forma, que Dios se deleita en la persona que busca más de Dios, el que quiere saber más de Dios. El Salmo 84.12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Oh, qué precioso entonces es arraigarnos en la palabra de Dios, porque hay una bendición en abundancia cuando meditamos más en los mandamientos, en los preceptos, en los edictos, en la ley, en los estatutos, en las ordenanzas de Dios para nuestra vida. Como mencioné desde un principio, la Biblia, Dios dio leyes y de las ordenanzas y los estatutos y los preceptos que ha dado para nuestra vida. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él los resumió en dos. Y los vemos en Marcos, ahí capítulo 12, 13 y 31. Dice, y amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque sin Dios, si no buscamos de Dios, si no nos dirigimos a Dios y si no nos agarramos de la mano de Dios, no podemos obedecer por nuestra fuerza las leyes o obedecerle a Dios, porque estamos apartados de Dios. La única forma de obedecer todas las leyes de Dios, las leyes morales o las leyes que Dios nos ha dado para vivir, es primeramente llegarnos a Dios con todo nuestro corazón. Que dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando vamos a hablar con Dios, lo hacemos con entendimiento. No vamos a orar porque sabemos una oración. No vamos a orar porque tenemos algo que ya nos aprendimos. Sino vamos a orar porque tenemos entendimiento y sentimos en nuestro corazón un deseo de hablar con Dios. Porque sabemos profundamente que Él nos escucha. Cada palabra que sale de nuestra boca, el Señor la escucha. Es más, aquellos que se deleitan en Dios, dice que Dios los conoce. Conoce su nombre, conoce tu nombre. Conoce qué haces, dónde vives y conoce la calle donde vives. Es más, nada se va de los ojos de Dios. Por eso es que dice, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, primeramente a Dios. Ahí se resume toda la ley. La ley no es por obediencia nada más. La ley es por agradecimiento. Por eso es cuando vino el Señor Jesucristo, no vino a cancelar o a quebrar o a sustituir la ley, sino lo que Él vino es a cumplir la ley. Y lo que nos ha dado Dios cuando hemos conocido la redención de nuestra alma es la gracia de Dios. Cuando es por gracia, Dios nos ha salvado por su gracia. Y cuando es de la gracia de Dios, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por agradecimiento, que nos ha redimido, nos ha perdonado,
nos ha dado vida y nos da tantos privilegios grandes que lo hacemos todo para honrar y glorificar al nombre de Dios, porque Dios es vivo, Dios está en su trono de gloria, Él reina, Él está activo, es dinámico. Entonces lo hacemos por agradecimiento y por eso dice, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego sigue diciendo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Toda la ley se resume allí, porque si tú amas a Dios es imposible que vas a odiar o vas a robar o vas a ofender a tu semejante, sino que vas a hacer, si amas a Dios, vas a agradar a Dios, vas a agradar a tus semejantes. Entonces el versículo 2 del que seguimos leyendo en el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oh, qué precioso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Allá en Josué 1:8, Dios mismo le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La Biblia, que nunca se aparte de tu vida, de tu boca, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Empezó con bendición, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es bendición. Que ni estuvo en camino de pecadores, es bendición. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado, es bendición. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En eso, hermanos, hay una abundancia de vida cuando nos deleitamos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Las escrituras, eso es, palabra de Dios. Para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y podamos andar en obediencia de acuerdo a sus mandamientos. El inciso B dice, cimentados en la palabra. Sigue el mismo Salmo 1, versículos 3 y 6. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Qué gran bendición, además de que nos deleitamos estar en la presencia de Dios. Dios nos compara como un árbol cimentado a orillas de un río, a orillas de agua, un árbol frondoso que sus raíces se extienden, pero no nada más se extienden a la superficie, sino que están cimentadas, agarradas con firmeza, porque está en la fuente de vida, es lo que es Dios, es una fuente de vida. Allá en Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Allí está la respuesta, porque serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando confías en Dios, eres bienaventurado, eres bendito. Dice, cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gracias a Dios, que nos llena de sus misericordias y sus bendiciones, y nos cubre de cosas ricas. Cuando Dios bendice en abundancia. Dios no es un Dios de miseria. Dios es un Dios de abundancia. Pero ¿qué pide el Señor? Que andemos con Él, que nos deleitemos en su presencia. Y mira las bendiciones que Dios nos da. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
Pero luego vamos a ver la otra porción de las personas que no desean nada de Dios y andan en su arrogancia. Andan en su propia vida creyendo que no existe Dios. Dice, no así los malos. ¿Quiénes? Los que no necesitan, los que no buscan de Dios. Los que creen que bajo sus propios méritos van a alcanzar su salvación. Los que creen que solamente su vida es de ellos y ellos la viven porque ellos desean vivirla. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Dios nos está hablando y Dios le está hablando a esta clase de personas también. Si no necesitan nada de Dios y creen que no tienen necesidad de Dios, son comparados como el polvo del granero, el polvo del trigo, que solamente viene el viento y de repente desaparecen. Comparado a las bendiciones del que busca y desea más de Dios. Hay una descripción de este tipo de persona, que no quiere nada de Dios. Allá en el Salmo 10, voy a leer unos versículos acerca de la actitud y las decisiones de estas personas. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Con arrogancia, ¿sí? Porque cree que tiene toda la autoridad y tiene todo el derecho y se da la autoridad y se da el derecho. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichosos. Dice en su corazón, sí, ¿a quién? El malo, los malos, ¿sí? ¿Qué dice? Dice en su corazón, Dios no ha olvidado, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Por eso es que sigue diciendo el versículo 5 del Salmo 1. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Sabe que la promesa más grande que la iglesia de Jesucristo está esperando, estamos esperando hoy, es en cualquier momento el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Jesucristo resucitó de los muertos y como Él resucitó de los muertos, todo aquel que ha sido redimido con la sangre de Jesucristo tiene la promesa de resucitar de los muertos. Jesucristo resucitó físicamente y todo aquel que ha muerto en Jesucristo, que ha redimido su alma, esa es la esperanza. Dios nos va a dar cuerpos glorificados y estaremos con el Señor. Los malos no podrán estar en la presencia de Dios. No podrán estar de pie porque un día van a estar en la presencia de Dios en el juicio. Ellos serán resucitados para juicio. Es lo que hizo la misericordia de Dios, la gracia de Dios allá en la cruz del Calvario. Los que
hemos tenido el privilegio de conocer al Señor Jesucristo, que Dios ha tenido la misericordia de perdonar nuestros pecados. No ha sido porque seamos por nuestros méritos, sino porque a Dios le ha parecido bien redimir nuestros pecados. Y nos ha dado esos privilegios grandes de ser hechos hijos de Dios. No vendremos a la condenación, al juicio, sino que ya Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario. Y lo que nos ha dado ahorita es los frutos de la salvación, porque hemos sido justificados por su sangre. Hemos sido justificados por su resurrección. Hemos sido justificados por lo que Cristo Jesús hizo en su obra redentora en la cruz del Calvario. No así las personas que no quieren nada de Dios. Ese es un regalo de Dios, es para todos. Y la Biblia nos está hablando a todos aquí. Por eso es importante la palabra de Dios, porque nos habla, nos está hablando la palabra de Dios. Y aquí nos está pidiendo que seamos cimentados en la palabra de Dios. El Salmo 130 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Salmo 76, 7 dice: Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá estar enfrente de un Dios todopoderoso para que seas enjuiciado? Va a haber un juicio, hermano. Va a haber un juicio, amigo. Va a haber un juicio, tú que no quieres nada de Dios. Es hora de arrepentirte. Es hora de aceptar el regalo de Dios, que es el perdón de tus pecados y la vida eterna. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. La gracia de Dios. Eso es la iglesia. Es el fruto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién podrá estar de pie en el juicio? Nadie. Allá en Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando en su segunda venida del Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él está hablando en el milenio, en la segunda venida del Señor Jesucristo, allá en el juicio de las naciones. Jesucristo va a venir otra vez, hermano. Jesucristo viene nuevamente. Y Dios nos está dando esa iluminación, esa advertencia de que continuemos aferrados en la palabra de Dios. El versículo que terminamos de leer dice: ni los pecadores en la congregación de los justos. Congregación se está refiriendo a una reunión, un pueblo que conjuntamente alaba y glorifica a Dios. Está refiriendo a su iglesia. En el Salmo 90 dice, el 49 dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. A eso está refiriendo a una congregación. La iglesia del Señor Jesucristo es una congregación. Y también puede ser una congregación local. Pero a eso se está refiriendo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En la resurrección de los muertos, no todos van a resucitar, solamente aquellos que hayan sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. El versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Ese es el destino de la persona que no quiere nada de Dios. El Salmo 37:20 dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. La parte 2 de la lección pasa al Salmo 119 y habla sobre la palabra de Dios, que es la que nos dirige, la que nos guía, nos da dirección para obrar correctamente. Y vamos a ver los versículos del 1 al 8. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, sigue con bendiciones nuevamente, con bendiciones, con bendiciones. Allá en Génesis 17:1 habla sobre cuando Dios hace un pacto con Abraham y le da la circuncisión. Y habla de la obediencia de Abraham. Dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya antes ya había llamado Dios a Abraham, pero aquí le está hablando nuevamente para ya hacer un pacto con Abraham. Y allá en el versículo, o el capítulo 26, los versículos 4 y 5, le aparece a Isaac, le habla Dios a Isaac y le habla sobre este mandamiento, sobre este pacto. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras. Estas promesas ya se las había dado Dios a Abraham. Allá cuando Dios le habla a Abraham y lo llama a Abraham, y Abraham obedeció a Dios. Y Dios le está haciendo un recordatorio nuevamente aquí a Isaac y le está diciendo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. No nacimientes. No, se está refiriendo a la simiente de Abraham. Y se está refiriendo al Señor Jesucristo. En Jesucristo son benditas todas las naciones. En ella hay vida. En Jesucristo hay vida eterna y salvación eterna. Porque versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le está recordando a Isaac que Abraham, él está recibiendo estas bendiciones porque Abraham, su padre de Isaac, guardó los estatutos, guardó las leyes, guardó los mandamientos que Dios le había dado. Y como consecuencia de eso, Isaac estaba recibiendo esas bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Qué lindo es Dios. Entonces, por eso es que es importante la palabra de Dios que nos sigue guiando y nos sigue dirigiendo para poder caminar ante la presencia de Dios. Bienaventurados los que guardan tus testimonios, versículo 2 del Salmo 119, y con todo el corazón te buscan. Es lo que estaba leyendo sobre el versículo allá en Marcos que leímos, que el primer y gran mandamiento es buscar a Dios con todo nuestro corazón. No es para que podamos quedar bien, sino es para agradar y para recibir más de Dios. Entonces, estatutos y preceptos son los pactos de Dios que Dios le dio al pueblo de Dios. Allá en el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. El versículo 3 del Salmo 119 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cuáles caminos? Los caminos de Dios, los caminos de los preceptos. Y se está haciendo referencia precisamente en los pactos de Dios, en la ley de Dios, en las ordenanzas de Dios.
El Salmo 25:4 se refiere a esto. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, dice el versículo 4. A Dios le ha agradado, hermanos, que nos ha dado estos mandamientos, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado las escrituras para nosotros. Y a Él le agrada que los guardemos en nuestro corazón, que las escudriñemos, que busquemos cada vez más de Él, que deseamos más de la palabra de Dios. Y a Dios le agrada. El Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Por eso es que es importante buscar más de Dios, porque hay bendición que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ah, qué bello entonces es buscar más de la palabra de Dios y someternos con temor, con obediencia, con una actitud de sumisión y humillación ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, que todo lo ha hecho para que podamos nosotros estar cada vez más cerca de Él. ¿Sabe que tenemos una seguridad grande? Que cada vez que clamamos a Dios, Dios escucha. Y cada vez que venimos a Él, Él nos mira. Y cada vez que glorificamos su nombre, Él se agrada. Entonces, si eso es agradable a Dios, hagámoslo constantemente. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Qué precioso entonces es buscar más de Dios. El versículo 5 del Salmo 119 dice en el signo de exclamación, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué quiere decir? Que ojalá fuesen ordenados mis caminos. Porque no somos perfectos. Hemos sido redimidos por la misericordia de Dios, pero todavía vivimos en un mundo, en una atmósfera de pecado. Vivimos en un mundo donde hay contaminación. Entonces no somos perfectos. Pero cuando nos sometemos y buscamos más de Dios, Dios nos dirige, Dios nos conduce, Dios nos da dirección para caminar en la presencia de Dios. Allá en Deuteronomio 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus testimonios, sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay vida cada vez que buscamos más de Dios. En las Escrituras hay vida porque es palabra de Dios. Entonces sometámonos cada vez más en buscar y desear más de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, de la guianza, de la dirección del Espíritu Santo. La iglesia no está huérfana, la iglesia no camina a ciegas. La iglesia está protegida, dirigida, guiada y formada cada vez más por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que la sostiene, el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos dirige, el que nos enseña. ¿Qué debemos de hacer? Buscar más de Dios. ¿Dónde? En las Escrituras. Es palabra de Dios. El versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando
atendiese a tus mandamientos. En Éxodo 26 dice el Señor, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Qué precioso entonces. Tenemos necesidad todos los días. Todos tenemos necesidad. Pero no podemos venir con una actitud de arrogancia. Así como allá aquel rey Nabucodonosor, que cuando él abrió su boca y dijo, ¿acaso no he hecho yo esta gran Babilonia para mi deleite, para mi gloria? Se le fue en ese instante, le fue quitado ese privilegio que Dios le había dado. No hay hombre tan grande que pueda guiar su vida por sí mismo, sino que Dios se lo permite. Dios nos permite y nos da privilegios. El privilegio más grande que tenemos es de honrar y glorificar al Señor. Busquemos más de Dios. Versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. ¿Cómo vamos a aprender más de los juicios de Dios si no leemos la Escritura? Entonces, si buscamos más de la palabra de Dios, vamos a saber más de la voluntad de Dios para nuestra vida. El Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hay que temer a Dios en reverencia. No hay que temer a Dios porque a lo mejor nos va a castigar. No, el temor de Dios es porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y es el Dios todopoderoso. Y es nuestro Redentor. Y es nuestro Salvador. Y es el que nos da vida. Y algún día todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios. Pero nos está dando el privilegio más grande. El privilegio más grande es de venir a su presencia. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por eso la palabra de Dios no hay nada que sea contra ella. Versículo 8 del Salmo 119. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Salmo 9:10 se refiere un poquito de esto, de no me dejes enteramente. Dios nunca nos deja, hermanos. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Sentimos que Dios nos ha dejado, pero Dios nunca nos deja. El Salmo 9:10 dice, en ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no despreciaste a los que te buscan. Si buscamos al Señor, Dios Todopoderoso, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, si deseamos más de su palabra, si deseamos más de su conocimiento, y si queremos conocer más de Dios, Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Pero necesitamos buscar más de Dios, de la palabra de Dios. Dios nunca nos abandonará. El inciso B de los versículos 19 al 11 dice, dirección para pensar correctamente. Es lo que hace la palabra de Dios. Nos da dirección, nos da guianza. Es como un camino que está totalmente dirigido, limpio, y vas caminando sin tropiezo, porque eso es la palabra de Dios. Y aquí se está refiriendo al joven. El versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta dice, con guardar tu palabra. Porque la palabra de Dios es la dirección a continuar, a caminar, la que te va dirigiendo. Allá en Eclesiastés 12:1 habla sobre esto también, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Se está refiriendo a los jóvenes. Ahorita que ustedes están jóvenes, que tienes tu vitalidad de fuerza, deleítate en Dios, busca más de la palabra de Dios y Dios te hará sabio. Dios guiará tu vida, Dios será dirección para tu camino. Pero necesitas buscar de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos. Con frecuencia nos acordamos de Dios cuando estamos en necesidad, cuando estamos en dolor, cuando estamos en agonía y clamamos a Dios y decimos: Señor, acuérdate de mí. Señor, ahora perdóname. Señor, ahora acude a mi ayuda. Pero dice el Señor: deleítate en el Señor ahorita, que tienes tu vitalidad, tu fuerza, tu salud, tu vida. El privilegio de clamar y abrir tu boca y decir: Padre mío, perdóname. He sido pecador, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Yo no sé ni siquiera lo que estoy haciendo, pero tú, sí. No, yo no te conozco, pero yo quiero conocerte más. Y si tú tienes misericordia de mí, lávame con tu sangre carmesí. Lo que hiciste en la cruz del Calvario, hazlo para mí, Señor. Si clamas con todo tu corazón y le pides perdón a Dios, Dios perdona todos tus pecados y te da la redención y la vida eterna. Y ya no vienes a ser como el tamo que arrebata el viento, sino que te vas a deleitar en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces dices: ahora sí ya no tengo fuerzas. Ahora sí, Señor, si existes, perdóname. Si existes, dame fuerza. Si existes, ayúdame. Pero quién sabe, hermano, la vida Dios la da. Y Dios sabe el momento preciso en que Dios la quita también. Entonces, si Dios nos ha dado el privilegio de hablar, hablemos con Dios. Si Dios nos está dando el privilegio de caminar, caminemos para Dios. Si Dios nos está dando el privilegio de vivir, vivamos para Dios. Ahorita que tenemos ese privilegio, más tarde será muy tarde. Entonces, por eso dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo va a guardar tu palabra? Buscando de tu palabra, leyendo tu palabra, meditando en tu palabra, cantando tu palabra, elevando tu palabra. Oh, qué precioso entonces es la palabra de Dios. Es lo que es la Escritura, hermano. La Escritura es algo fuente de vida, porque es palabra de Dios. El versículo 10 del Salmo 119 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí le está diciendo al Señor: he caminado contigo, Señor, y no permitas que yo me suelte de tu mano. Tú me llevas de la mano, Señor, no permitas que yo me suelte de tu mano. Hermano, muchas veces, quizá algunos ya nos salvó el Señor desde hace muchos años y hemos caminado con el Señor y creemos que vamos bien. Pero lo más seguro de todo es pedirle al Señor: Señor, perdóname. No me sueltes, Señor, no me permitas que yo me suelte de tu mano, Señor. Dame más fuerzas para caminar contigo. Así como tenía ese deleite y ese gozo y esa gratitud cuando te conocí, así la quiero tener ahorita, Señor. Llévame, suéltame, guíame, dame más fuerzas. Y el Señor nos da más fuerzas. ¿Dónde están las fuerzas? En la palabra de Dios. Busquemos cada vez más de la palabra de Dios. Con todo el corazón te he buscado. Los mandamientos de Dios son vida para nosotros, hermano. Entonces hay que hacerlo con todo nuestro corazón. El Salmo 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de todos ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. El gozo de la presencia de Dios es mucho más, sobrepasa sobre todo, más que cualquier riqueza, más que aquellos que se deleitan en las abundancias de bienes, porque la presencia de Dios es algo único, es algo precioso a nuestra vida.
Por eso es que muchas veces no podemos ni explicar. Estamos pasando por problemas, por dificultades, por cosas difíciles que pasan en nuestra vida en ocasiones. Así como aquellos jóvenes hebreos que estaban pasando por algo difícil en ese momento. Pero ellos se deleitaron y se agarraron de la mano de Dios. Ahí está nuestro deleite. Ahí está nuestra confianza. Ahí está nuestra vida. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está refiriéndose a aprender la palabra de Dios. Es otra de las cosas cuando meditamos en la palabra de Dios. Hacer lo posible por aprender de la palabra de Dios para que podamos siempre ser dirigidos por la palabra de Dios. Allá cuando estemos a solas, allá cuando estamos pasando por aquel momento, viene la palabra de Dios y luego nos dirige nuevamente la palabra de Dios. Porque es vida a nuestra alma. La palabra de Dios nos informa. La palabra de Dios nos hace más sabios. No es que seamos sabios, sino que la sabiduría de Dios es la que nos guía, la que nos conduce, la que nos ayuda, la que nos lleva para